Característica indudable, infaltable de todo régimen autoritario es el ataque a la prensa. Ataque para desacreditarla y, una vez desacreditarla, amordazarla, silenciarla, desaparecerla, para que la única voz que quede en un país, y estoy hablando en general, en un país, sea la voz del gobernante, que para entonces ya no es un presidente, sino un dictador, y la voz de él seguida por sus inmensos aparatos de propaganda que suelen crear alrededor. ¿Es eso lo que está pasando en el Ecuador? Se lo pregunto a Diego Carnejo, el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Hola Diego, buenos días. Buenos días, gracias. No solo, a mi modo de ver, se apunta a los medios de comunicación, sino a la libertad de expresión de los ecuatorianos. Los medios son, o fueron, o serán siempre el mensajero, ¿verdad? Pero son medios, exactamente como su nombre lo dice. Claro. De manera que, a mi modo de ver, en los regímenes autoritarios de corte neopopulista, como se califican o se autocalifican, esta presión política sobre los medios de comunicación, sobre los periódicos, sobre la televisión, sobre las radios, esta presión política sobre los periodistas busca primero tapar la boca. Es el primer paso. Históricamente es eso. Luego es evitar que pienses. O sea, no solo que hables, sino que pienses. Claro, que no pienses, ¿verdad? Ese es el objetivo, para que solo haya un solo pensamiento dominante, hegemónico, en un régimen de esa naturaleza. Puede haber, yo creo que esa es la amenaza que existe. ¿Eso está pasando en el Ecuador? Hay una amenaza que va hacia eso, ese es mi modo de ver, muy personal, porque hay evidentes ataques a la libertad de expresión, el periodismo se hace en condiciones de presión política, creo que hay mucha autocensura en algunos medios de comunicación, en organizaciones de la sociedad civil, en empresas públicas y privadas. Existe una silla vacía, ¿verdad? La Constitución reconoce una silla vacía. Me parece que en el artículo 3 establece que en esa silla esté representada la ciudadanía. Claro. De manera que cuando hay que tomar una decisión, venga un representante de la ciudadanía, ocupe ese asiento y diga su opinión sobre la decisión. Vamos a construir un canal de riego, ¿qué opina la ciudadanía? Vamos a tomar esta decisión, ¿qué opina? ¿Sabes qué está pasando en el Ecuador, Jorge? Que esa silla vacía está ocupada por el presidente Correa. Entonces, sucede lo siguiente, se va a tomar una decisión y en algunos medios de comunicación, en organizaciones de la sociedad civil, en empresas públicas y privadas, se pregunta, ¿qué dirá el gobierno? Claro, no qué dirá la ciudadanía. El presidente. Ese es el problema que tenemos ahora. Eso es lo que existe en este momento, sí. Entonces, el gobierno dice lo contrario. O sea, lo que dice el gobierno es que no están tratando de impedir que la ciudadanía se exprese a través de los medios de comunicación y que los periodistas puedan hacer su trabajo, sino que están neutralizando o tratando de neutralizar el poder inmenso que han tenido los medios de comunicación, medios que, según dice el gobierno, no han sido controlados nunca por nadie. Esa es la versión del gobierno, evidentemente. Creo que ese es un objetivo interesante, siempre y cuando los medios públicos sean los que den lecciones de gran periodismo. Eso estamos esperando en el Ecuador. ¿Y no están dando lecciones de gran periodismo? No están dando lecciones de gran periodismo porque los medios en manos del gobierno no son públicos, son gubernamentales. No están dotados de un estatuto que garantice su independencia. Los medios públicos también tienen que ser independientes en cualquier democracia. Y eso no está sucediendo. Y los medios públicos, en muchos casos, en algunas ocasiones, frecuentemente, están convertidos en instrumentos de persecución y de agresión contra medios, personas y periodistas. En el manifiesto de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos que tengo en mis manos, dice precisamente eso: la agresión concertada ahora por los medios de comunicación en manos del régimen, convertidos en instrumento de propaganda y persecución. Los medios del gobierno están dedicados a la propaganda y la persecución, no a una información objetiva, ecuánime, como dice el gobierno. Yo entiendo lo que dice, pero si revisamos lo que ha sucedido últimamente, los
artículos que se han hecho sobre el director del diario Hoy, por ejemplo, reviviendo un episodio de hace algunos años. Lo que se ha pretendido hacer, lo se pretende hacer con uno de los accionistas del diario El Universo. Perdóname, perdóname, yo nunca veo los medios del gobierno, jamás, por principio. No sé, por lo tanto, de qué estás hablando. Bueno, ¿qué están haciendo? en el caso de hace algunas semanas, en el caso de Jaime Mantilla, se ha pretendido revivir un episodio que sucedió en Brasil, en Sao Paulo, en circunstancias en que un periodista asesinó, un editor asesinó a una periodista. Recuerdo que eso... Y se pretendió vincular al director del diario Hoy, porque en la computadora de esta periodista lamentablemente asesinada estaba la dirección y había algunos correos cruzados con Jaime Mantilla por razones profesionales. Yo no puedo creer que alguien sea capaz de semejante bajeza, de tratar de acusar a un periodista, a Jaime Mantilla en este caso. Bueno, se ha revivido ese tema. ¡Qué horror! En el caso de Pérez... Eso sí vi en El Universo. ¿Tú has visto lo que ha reclamado Claro. el diario El Universo? Un hecho se pretende revivir juzgado y sentenciado hace 19 años. años. Que obligó al diario El Universo, lo obligó a sacar este editorial, no callaremos, señor presidente. Por eso es que la Asociación de Editores de Periódicos dice que están convertidos en instrumentos de persecución, lamentablemente. Yo creo que es mi criterio personal, es el criterio de la asociación, que los medios públicos deben ser medios públicos independientes, que deben ejercer un gran periodismo. Correa sabe cómo hacer el periodismo que no sea el de los sicarios de tinta, ¿no es cierto? Demuéstrenlo. Es lo que necesitamos en el Ecuador, que la televisión pública, la radio pública, el telégrafo, nos enseñen cómo hacer un periodismo de gran calidad. El país necesita eso, los ciudadanos, las audiencias necesitan eso. La democracia ecuatoriana requiere de eso, evidentemente. Si hay que corregir en los medios privados, al modo de ver, los medios independientes privados carecen o han cometido un gran error, es no tener mecanismos de autocontrol, ¿no? o de autorregulación, digamos. Sí. ¿Sí? Entonces esos medios tienen que aprender, pero la regulación también tiene que extenderse a los medios públicos. Yo creería, digo, que en los últimos años, y no digo los 4 años y medio que está el presidente Correa, más años, el periodismo independiente ha empezado por lo menos a ser autocrítico y ha mejorado, es cada vez mejor, es cada vez más independiente, a pesar de que en cadenas nacionales se trata de decir lo contrario, es cada vez más libre en sus opiniones, más representativo de los intereses de la gente. Es así, no solo eso, el periodismo en los últimos años se encargó de escarbar en la porquería de este país. Se encargó de escarbar en la corrupción de este país. Claro, ¿cuántos escándalos fueron destapados por la prensa? En el caso del diario Hoy, por ejemplo, donde yo trabajé en suplemento blanco y negro, cada semana incorporábamos revelaciones o denuncias de lo que se hacía con la manipulación del poder. Claro. Simplemente, si no actuaba la prensa, no sabíamos, por ejemplo, qué pasó con Flores y Miel, porque un presidente llevaba a su nieto político en el avión cuando estaba acusado de una irregularidad. ¿Por qué se hizo, por ejemplo, el aeropuerto de Los Perales? ¿Qué motivos había ahí? Y otros, en otras circunstancias. Claro, muchísimos. O sea, en el gobierno de Bucaram, en los otros gobiernos, qué se hizo con los fondos reservados, etcétera, ¿no? Claro. Claro, yo he trabajado muchísimos años en los medios, en medios independientes, y la labor siempre ha sido pues de cuestionamiento, de crítica, de investigación, de denuncia, y ahora resulta pues que a través de cadenas nacionales tratan de hacernos parecer lo contrario, como sido cómplices del poder, con el cual nunca hemos tenido contacto. La ciudadanía dice que es así, la ciudadanía se calla. La ciudadanía teóricamente vota 51% contra, no sé, o 49 contra 46 contra 42, no sé, con una diferencia, un margen pequeño, es decir, dándole la razón al presidente. Pero cada como vez menos. periodista, 46 no es darle mucho la razón, porque 54 que con su silencio o con su voto no le dieron la razón. Lo que quiero decir es que yo personalmente creí que cuando el presidente empezó con este tipo de agresiones, la ciudadanía iba a decir, no, usted está equivocado, presidente. Rectifique, no sea intolerante, lo que yo sigo diciendo. Baje la intolerancia,
Pero gran parte de la ciudadanía parece que tenía una suerte de odio escondido, no sé, contra la prensa y los periodistas. O la propaganda ha sido tan abrumadora que ha sido difícil razonar frente a ella. Y a propósito de esto que dice de rectificar el comunicado de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódico, le pregunto a usted, que es del director ejecutivo, dice, llama al gobierno a que rectifique. 4 años y medio se ha oído estos llamamientos a que rectifique. Y no solo no hay rectificación, hay un empecinamiento en seguir con ciertas posiciones. ¿No es esto un poco ingenuo? Eso es lo que podemos hacer. No es ingenuo, pero eso es lo que podemos hacer y debemos insistir. El gobierno está equivocado, el presidente de la República está equivocado con la intolerancia que ejerce sobre los medios de comunicación. Tarde o temprano esa intolerancia le va a hacer mucho más daño al propio gobierno y a la figura del presidente de la República. Eso es lo que no entiende. Solo creemos que lleva adelante una guerra obstinada, muy personal, inexplicable. Tiene que poner fin a la intolerancia. La democracia en el Ecuador necesita un gobernante tolerante, maduro, que enfrente la diversidad, que acepte la opinión ajena, que respete al otro. Y en ese juego, en esa condición, construya una democracia sólida. Si no, no va a ocurrir aquello. Si no, el país va a seguir rescindido. Si no, se van a sembrar odios, se van a sembrar disputas, se va a sembrar una ficción de democracia en el Ecuador. Es lo que va a suceder. Diego Cornejo, muchas gracias por haber estado esta mañana en larepublica.es. Buenos días. Gracias a la República. El director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódico.